¿Qué tal? Hace apenas un par de días, el sábado 5 de noviembre, de 11 a 12:30, aquí en la biblioteca principal dependiente del Instituto Municipal de Cultura y Educación, la biblioteca que está en la Alameda y que forma parte de un sistema de 18 bibliotecas, pues tuvimos nuestra sesión ordinaria del taller de filosofía. Y después de ver a varios filósofos notables, para variar, en el sentido estricto del término, no de manera irónica, para variar, efectivamente, para variar, pues nos metimos con una cosmovisión. No son las ideas de un personaje, aunque hay ciertamente un personaje destacado también en esta cosmovisión. Hablo de la cosmovisión llamada budismo. El budismo, por lo menos no en el sentido tradicional, convencional, acostumbrado, no es una religión. Si se entiende por religión un conjunto de dogmas que se asimilan de manera casi siempre acrítica, de manera irreflexiva, y a partir de ahí se derivan conductas obligatorias, y hay la observancia de rituales y el acatamiento de mandamientos, pues no es eso. El budismo no es una religión. En el sentido etimológico, sí que lo es. En el sentido etimológico, la religión es restablecer el vínculo, recuperar el nexo, fortalecer el lazo con aquello que transfiere vitalidad, con aquello que da vida y la da en abundancia. La analogía siempre es pertinente. El árbol más fuerte separado de la tierra pronto languidece, se marchita de inmediato, finalmente muere. Eh, y lo mismo pasa con todos los seres vivientes. Hay fuentes de vida, pero no solo de la vida física, orgánica, estrictamente biológica, sino la vida en el más noble sentido del término, la vida en abundancia, la vida en plenitud, la existencia que se disfruta momento a momento y que se encara con serenidad y muchas veces con alegría, día tras día. El budismo en este sentido es una filosofía práctica y es una psicología aplicada. El fundador vivió en la península indostánica, en el subcontinente asiático, en el siglo VI antes de la era común y murió a los 80 años ya en el siglo V antes de nuestra era. Lo conocemos como Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama era hijo del gobernante de Kapilavastu, una región de Nepal muy cercana a la India. Este gobernante se llamaba Suddhodana y era hijo también de una bella mujer llamada Maya Devi. Cuando nace el niño, que recibiría el nombre de Siddhartha, su padre manda llamar a adivinos, astrólogos, gente que revisa el porvenir, y los astrólogos le dicen, tu hijo tiene dos grandes posibilidades, y en cualquiera de esas posibilidades va a ser eminente. Una, o abraza una vida sencilla, natural, que le llevará al descubrimiento de cómo disminuir el sufrimiento psíquico, moral, espiritual de las personas, o se convierte en tu poderoso heredero y va a ser un gobernante que va a desplegar mucha fuerza, se apoderará de reinos, eh, le tendrán miedo, sojuzgará naciones enteras, su poder político, económico y militar será magnífico. Y Suddhodana al escuchar eso dice, yo prefiero que mi hijo sea un gobernante poderoso, que de veras tenga mucha riqueza, que intimide, que sus ejércitos avasallen y que su poder político, económico y militar
tenga un lugar privilegiado en la historia. ¿Qué debo hacer para que mi hijo logre tales cosas? Y los adivinos, llamémosle así, le dicen, bueno, no hay garantías, pero existe la probabilidad de que opte por este estilo de vida que tú ves con buenos ojos si lo mantienes alejado de la decrepitud, de la enfermedad y de la muerte. ¿Qué significa esto? Que no vea personas ancianas ni tampoco animales ancianos, que no vea ni personas ni animales muy enfermos, y menos vea, bajo ninguna circunstancia, un cadáver, sea animal o sea humano. Eso toda su niñez, toda su adolescencia, toda su juventud. Porque si llega a conocer esa manifestación de decadencia, probablemente busque el otro estilo de vida que tú no ves con buenos ojos. Y según la historia, mezclada con la leyenda, obviamente, Suddhodana procuró que su hijo estuviera totalmente aislado de todo signo de enfermedad grave, de decrepitud y sobre todo de muerte. Vivía en un palacio, en un sitio majestuoso, pero por grande y lleno de comodidades y lujos que estuviera, pues siempre había un límite y el príncipe se mortificaba porque no podía salir de ese palacio. Estaba literalmente en una jaula de oro. Su padre le casó con una bella mujer llamada Yasodhara y era atractiva y llena de cualidades. Y Yasodhara pronto le ofreció al rey un nieto y por supuesto a Siddhartha un hijo, un heredero. La tradición llama al hijo de Siddhartha Gautama, le llama Raula. Pero Siddhartha Gautama, con todos los lujos, comodidades, con una esposa atractiva, con un niño hermoso, rodeado de gente que vivía para servirle, no se sentía satisfecho. Es fama que un día escapa del palacio uno de sus sirvientes, el sirviente llamado Chana, le sigue para protegerle más que para otra cosa. Y en las afueras, lo primero que encuentran es un anciano, desdentado, lleno de arrugas, con poco pelo, no solo con osteopenia, que es la debilidad ósea, sino también con sarcopenia, que es la debilidad y pobreza muscular. Era un viejecillo, ya bastante decrépito, un viejecillo sin mucha carne, y daba lástima por su extrema debilidad. Y pregunta a Siddhartha, a su servidor Shana, que qué tiene aquel viejecillo. Y le dice, pues eso, tiene vejez, los años se le notan, el desgaste se ha apoderado de él. ¿Y por qué le pasa eso? Eso le pasa a toda la gente que vive muchos años. Si tu padre vive muchos años, le va a ocurrir lo mismo. Y lo mismo te ocurrirá a ti y le ocurrirá incluso a tu hijo. Es algo inevitable, a menos que mueras joven. ¿Qué es eso de morir? No debo hablar de ello. Luego encuentran a una persona muy enferma, una enfermedad grave, seguramente maloliente, seguramente que provocaba que sus tejidos se necrosaran, que se llenaran de pus. Y lo mismo, vuelve a cuestionar el príncipe, que qué es aquello. Y el servidor le dice, pues es un hombre enfermo. La enfermedad es algo común para las personas. Tu padre ha estado enfermo, afortunadamente de nada grave. Tu madre murió cuando eras muy pequeño, por eso una de tus tías se ha hecho cargo de tu crianza. Eh, eh, la enfermedad acaba con la vida de las personas
La enfermedad muchas veces lleva a la muerte. Acabas de mencionar esa palabra de la que no querías abundar. Y poco tiempo después encuentran un cortejo fúnebre. Varias personas transportan un cadáver que tras los ritos funerarios adecuados va a ser incinerado. ¿Por qué no se mueve esa persona? Porque ya no está viva, porque ha muerto. Y eso significa que no puede comunicarse, no puede abrazar a sus seres queridos, no puede hablar, no puede comer, no puede beber, no puede jugar, no puede hacer nada de los actos ordinarios que una persona común y corriente puede hacer estando viva. La muerte es inevitable y la muerte le pasa no solo a las personas, también a los animales y a las plantas. Han muerto seres cercanos a ti, pero nunca viste sus cadáveres porque así lo dispuso el monarca, tu padre, el rey. Ver pues la vejez, más que vejez, decrepitud, la enfermedad grave y la muerte provoca un enorme impacto en el príncipe Siddhartha. Luego ven faquires, más bien samanas, que son gente que practica la ascética más extrema en los bosques, y uno de ellos en particular, un anciano, flaco, enjuto, de veras delgado, tenía una serenidad que su padre, el padre de Siddhartha, no tenía. Decía, yo no sé qué tiene este hombre, pero se ve más dueño de sí, más feliz, más complacido que mi padre con todo su poder. ¿Este hombre qué es? Y el servidor Shana le dice, es un samana, es un mendicante que practica la ascética a través del yoga, la meditación, la renuncia, la mortificación voluntaria, la penitencia. Está buscando trascender el ciclo de samsara, aquello que nos hace encarnarnos, nacer y renacer una y otra vez. Usted ya sabe que en Oriente predomina la creencia en la metempsicosis o metempsicosomatosis, que es la manera elegante de referirnos a la reencarnación, a la transmigración de las almas, al hecho de que una persona y también un animal, cuando muere, volverá a nacer en esta tierra hasta que se purifique lo suficiente y le permita romper con el ciclo interminable casi de nacimientos, muertes y renacimientos, integrarse ya en el océano cósmico. La existencia en este mundo es insatisfacción, es dolor, y más que eso, para el común de los mortales, es sufrimiento. Entonces, el príncipe, después de ver a una persona decrépita, a otra muy enferma y finalmente a una persona muerta, y luego de ver entre los amanas a un hombre lleno de serenidad, pues ha recibido una lección formidable. Retorna a su jaula de oro, retorna al palacio donde gobernaba el rey Sudodana y ve con ojos de amor a su esposa Yasodhara y por supuesto a su hijo Raula, pero no se recupera, ya no es el mismo. Él pensaba encontrar en el exterior fuentes de satisfacción más nobles de los placeres, que los placeres y lujos que había en el interior del palacio. Y después de hondas reflexiones, le comunica a su criado, voy a dejar todo y voy a buscar a ese monje y tratar de recorrer el mismo sendero que él recorre, porque él tiene algo que mi padre el rey no tiene y yo tampoco tendré si sigo aquí. Me duele separarme de mi esposa, me duele separarme de mi hijo, me suele separarme de mi padre y de mi tía, la mujer que me creó, pero una voz interior me dice que salga.
Y es fama que Siddhartha salió, buscó a aquel samana, se convirtió en su discípulo y estuvo durante un lustro, durante 5 años, quizá más, practicando la ascética más severa, los ejercicios más extenuantes, la mortificación más extrema, ayuno, abstinencia, todo tipo de penitencia, allí en la soledad del bosque. También cuenta la historia, claro, entretejida con una buena parte de leyenda, que al poco tiempo, bueno, semanas, el samana Siddhartha ya estaba en los huesos. Había perdido los kilos que la vida generosa, que los manjares, que las viandas exquisitamente preparadas consumía con regularidad en el interior del castillo, pues ahora comía una vez al día y los alimentos más magros y sencillos. Para él era una cuestión de honor ser el primero de los samanas, ser el discípulo más aventajado de aquel fakir o yoguín que había encontrado allí en los bosques indostánicos. Y sí, nadie como él para aguantar los rigores climáticos, para sufrir el frío de la madrugada, las molestias de los mosquitos, el calor veraniego, el hambre, la sed, la falta de sueño, las enfermedades oportunistas que a todos aquejan, pero él las aguantaba como nadie. Él había progresado, sí, pero luego cayó en la cuenta que estaba lejos de lo que realmente se proponía. ¿Qué era lo que se proponía? Pues romper con el ciclo de samsara, alcanzar el nirvana, superar el sufrimiento, que es el común denominador de todos los mortales. Y estaba muy lejos de eso. De hecho, era más vanidoso, se sentía superior a sus condiscípulos, similar a su maestro y en tránsito de superación rápida al, al maestro. Y decide, a pesar de ser el más aventajado de los discípulos, buscar otro camino. Con discípulos suyos ya lo veían como otro maestro y acataban con reverencia sus consejos y trataban de imitar cada uno de sus actos. Y ven con espanto que empieza a consumir alimentos que un monje mendicante, que un fakir, que un yoguín no consume. Una de tantas tradiciones dice que alguien le regaló un dulce o un cuenco de arroz con leche y que lo comió con mucho gusto. Que era un esqueleto viviente, el que tenía la sarcopenia más pronunciada, es decir, la escasez de carne por falta de alimento más marcada, vuelve a restablecer su organismo. Y dice, sé que tan malo como la glotonería, como ser un goloso y convertirse en un sibarita, en alguien ávido de placeres, en un hedonista, pues es también la ascética extrema. No, ni muy, como decimos en México, ni tanta. No la indulgencia, no la molicie, no la abundancia, no el abuso de placeres, no la caer en vicios como la gula y la lujuria, pero tampoco la penitencia extrema, los rigores sin límite, la abstinencia, el ayuno, la incomodidad excesiva. No. Y empieza a buscar y a buscar y a buscar y empieza a meditar de otra manera y empieza a escuchar su propio corazón y empieza a dialogar de otra manera con la naturaleza, con el bosque. Y es fama que un día dijo, me voy a sentar a meditar junto a este árbol, una especie de higuera, el famoso árbol Bo,
y voy a meditar y a meditar y a meditar. Y alcanzo el nirvana o me muero. Pero no, me voy a concentrar por completo en la procuración del nirvana. No fue algo fácil, no fue algo inmediato, no fue algo que se presentara de manera automática. Tuvo distracciones, tuvo molestias, su mente le jugaba, le ponía trampas, había jugarretas. Es fama que Mara, el tentador, el demonio, le puso todo tipo de tentaciones, pero él siguió concentrado en su respiración, en sus sensaciones, en el propósito noble para su vida. Y se dice que alcanzó el nirvana. Nirvana es una palabra en sánscrita que significa cesación. ¿Cesación de qué? Cesación de la insatisfacción. Es como apagar un fuego que consume, un fuego que todo lo devora. Muchos quieren ver el nirvana como una especie de paraíso, Edén en la tierra, un cielo que desciende, valga la contradicción, y que se vive en plenitud ya, con todos los deseos satisfechos de inmediato. Es una visión muy pobre de lo que es el nirvana. El nirvana es enfrentar la vida con una actitud más sensata, más sabia, y alcanzar la moksha, es decir, la libertad que está a nuestro alcance. Y él sigue meditando, sigue purificándose, sigue apagando sus deseos y descubre las cuatro nobles verdades, que son la esencia del budismo. ¿Cuáles son las cuatro nobles verdades? Primera noble verdad: la vida es sufrimiento. Para el común de los mortales, el dolor es constante y en la mayoría de ellos se transforma en sufrimiento. El dolor es algo natural. El dolor incluso es algo positivo. Ponemos nuestra mano en una superficie caliente y si la dejamos ahí la perdemos. El dolor nos hace de inmediato retirar la mano de esa superficie caliente. El dolor nos avisa que hay un desequilibrio en nuestro organismo. El dolor es información de primera mano, pero muchas veces el dolor neuróticamente lo transformamos en sufrimiento. Eso tiene que ver más con condicionamientos, con apegos, con cadenas, cadenas mentales. Entonces dice Siddhartha, la vida para el común de los mortales es sufrimiento. Es la primera noble verdad. De manera hiperbólica lo expresa. Hay más lágrimas en la vida de la gente que gotas de agua en el océano. La segunda noble verdad es, el sufrimiento tiene una causa, y esa causa es el apego, es el deseo neurótico, es la insatisfacción vital. Ese es el origen del sufrimiento, la causa, el apego. El apego como una insatisfacción radical. Insisto, el modelo, la analogía del fuego que todo lo consume, expresa muy bien esto de las necesidades que jamás son satisfechas. A una hoguera la alimentamos con madera y crece la hoguera y exige más madera, exige más combustible. Lo mismo pasa con los deseos de los seres humanos. Entonces, la segunda noble verdad es que el sufrimiento, dukkha, tiene una causa. Y esa causa son los apegos, son los deseos neuróticos, son los anhelos patológicos, es la procuración mórbida de necesidades, de atender ciertas necesidades que son más aparentes que reales. La tercera noble verdad que descubrió Siddhartha es obvia. Si tú suprimes la causa, suprimes el efecto. Si apagas el factor,
apagas la consecuencia. Si el sufrimiento viene por los apegos del ego, pues apaga esos apegos del ego y el sufrimiento se apagará también. Probablemente no de inmediato, pero una vez que cesa el combustible, la fuente de combustible, el fuego finalmente se apagará. Pues tercera noble verdad, la tercera noble verdad es apagar, apagar lo que genera el sufrimiento. Y la cuarta noble verdad es que hay que procurar la senda media, ni ascética, renuncia, abstinencia, ayuno, penitencia, mortificación, por un lado, pero tampoco la gula, la lujuria, el hedonismo, la atención caprichosa a vicios, a fuentes de placeres sensibles que se convierten en factores esclavizantes. Tiene que ser algo intermedio. Ahora, esta senda media también se conoce como el camino óptuple, porque hay 8 características de las personas que recorren la senda media y están en camino de superar el samsara y alcanzar el nirvana. El primer elemento, llamémosle eslabón, pero en realidad son los rayos de una rueda, es la recta comprensión. Darse cuenta, cobrar conciencia de qué es aquello que nos ata, nos esclaviza, nos limita, nos hace sufrir. Caer en la cuenta. Segundo eslabón, tener la intención correcta, la decisión adecuada de cambiar nuestra manera de vivir, de relacionarnos con el universo, con la naturaleza, con nosotros mismos. Tener la firme resolución de vivir mejor. La tercera, cuidar lo que decimos, no mentir, tampoco expresar cosas negativas, no herir con la palabra, no usar el discurso para engañar, para manipular. Hay profecías autocumplidas que tienen que ver con lo que decimos. Y eso, pues, varias corrientes psicoterapéuticas lo enseñan y varios sistemas de pensamiento lo enseñan. Está de moda, bueno, estuvo de moda hasta hace poco la programación neurolingüística de Bandler y de Grinder, y insisten mucho en la importancia de las palabras que hacemos nuestras. Las palabras se convierten en comandos, y eso lo han enseñado otros sistemas de pensamiento como el método Silva de control mental o el cubismo, que estuvo muy fuerte en Francia en el siglo XX, en la primera mitad de aquella centuria. Pues cuidemos lo que decimos, porque lo que decimos se convierte en pensamiento y en sentimiento, y eso determina la calidad de nuestra vida. Fíjese cómo tiene que ver con el cristianismo. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella, porque lo que entra por la boca, tras la digestión, va al drenaje, pero lo que sale de ella tiene el mayor de los impactos en otros seres. En una persona predispuesta por depresión, la puede orillar al suicidio una palabra malévola o incluso una serie de palabras dichas al desgaire. Puedes separar a los mejores amigos, puedes integrar matrimonios y familias, puedes subvertir el orden social. Hay que cuidar las palabras que expresamos y procurar que las palabras sean siempre puentes que acercan las mentes y los corazones de los seres. El cuarto factor es la recta acción. Entendiendo por recta acción, no dañar, procurar el beneficio, eh, eh, tener efectos positivos con todos los seres con los que nos relacionamos. Esa es la recta acción.
Claro que tiene que ver también con el propósito, con la intención, con la actitud adecuada. Es la recta acción. Procurar siempre el beneficio. Hipócrates decía, el padre de la medicina, que por lo menos procuráramos no hacer daño. Y hay que cuidarnos de hacer daño. Hay que evitar siempre hacer daño a los seres que entran en contacto con nosotros. El quinto aspecto del sendero óctuple es el recto medio de subsistencia. Tener un trabajo que no sea dañino, que no sea pernicioso, que no sea negativo. No, obviamente hay trabajos que de suyo, de manera inmediata, podemos descalificar. Hay asesinos a sueldo, los sicarios, por ejemplo. Pero el Buda histórico también decía que, por ejemplo, ser carnicero, criar animales para consumirlos, no era una manera recta de ganarse el sustento. Hay que procurar tener un empleo, ejercer un oficio que no dañe a otros seres y que procuren el beneficio de otros seres. Todo lo que tenga que ver con el fraude, con el asesinato, con el robo, con la mentira, con la manipulación, con el abuso, con los excesos, no son medios lícitos de ganarse la vida. Luego viene el recto esfuerzo, poner la energía mental en aquello en que hay que poner la energía mental. Esto tiene, la meditación eh, es importantísima en el budismo. Yo creo que es el elemento distintivo, peculiar, singular del budismo. Y la meditación tiene que ver con tres facetas del sendero óctuple. La sexta faceta es el recto esfuerzo. Recto esfuerzo es poner la energía donde la tenemos que poner, tener prioridades claras y ahí dedicar nuestra energía. Vinculado con esto, pues es la atención correcta, lo que hoy se conoce como mindfulness. John Kabat-Zinn, por ejemplo, un profesor destacadísimo de la Universidad de Massachusetts, pero muchos otros estudiosos de las neurociencias y de la psicología en el mundo enfatizan la importancia de la atención plena, darnos cuenta, percatarnos de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos procesando, poner el ser en lo que hacemos, poner la atención en cada uno de nuestros actos, pero también de nuestras sensaciones, sentimientos, pensamientos. Necesitamos todos los días momentos de silencio, momentos de recreación, momentos de contacto con nosotros mismos. El Zen, que es la variante japonesa del budismo, insiste en la importancia simplemente de sentarse a experimentar el silencio. Se puede hacer de muchas formas, hay infinidad de técnicas, pero algo tan sencillo como sentir la respiración, sentarse y sentir cómo entra el aire en nuestro ser y cómo sale, escuchar nuestro propio corazón, experimentar las sensaciones de nuestro organismo, es una forma de meditación. Hay otras, por ejemplo, la meditación mántrica, donde se repite una y otra vez una frase. Y esa frase, repetida una y otra vez, logra paradójicamente un silencio que purifica, un silencio que nos recrea, nos vuelve a crear, nos revitaliza, nos da otra actitud ante la vida. Y por último, la recta concentración. ¿Cómo que recta concentración? Sí, pero en lo más noble, en lo más elevado, en lo mejor. Esto tiene que ver también, sin buscarlo, sin pretenderlo, porque lo que voy a mencionar es muy posterior, por ejemplo, con la recomendación paulina
viene en las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, que hay que abrazar lo noble, lo santo, lo edificante, lo que fortalece. Y obviamente rechazar lo que no conviene, rechazar lo que no conviene. Pero esto tiene que ver con algo que se llama samadhi. Y el samadhi es ser capaces de poner nuestra energía, nuestro pensamiento, nuestros actos en lo mejor. Muy fácil de decir, muy difícil de hacer, por lo menos para las personas que estamos, hablo por mí, poco evolucionadas. Pues el budismo, en el sentido etimológico, sí es una religión, en el sentido convencional, tradicional, no lo es. No es simplemente una doctrina, una serie de dogmas, un conjunto de ritos y de mandamientos. Por supuesto que todo eso forma parte ya del budismo moderno, pero el budismo original, primigenio, el predicado por Siddhartha Gautama, sabe que lo importante es otra cosa. Es una filosofía práctica y es una psicología aplicada. ¿Y qué es lo importante? Pues vivir mejor, vivir bien, trascender el sufrimiento y no perdernos en discusiones. Un ejemplo muy gráfico que daba Siddhartha Gautama es una persona está herida por una flecha. ¿Qué debe hacerse? Pues atender la herida, salvar la vida de la persona. Sería una estupidez que las personas que pueden ayudarle empezaran a discutir de qué madera es la flecha, qué tipo de arco disparó la flecha, de qué color, de qué es el metal de la punta de la flecha. Las discusiones robarían un tiempo vital, un tiempo precioso que al perderse impedirían salvar la vida de la persona. Por eso digo que el budismo es práctico. El budismo tiene que ver mucho, por ejemplo, con el estoicismo, que es propio de Occidente, y con otras corrientes filosóficas propias de Occidente. Ya lo veremos con calma. Bueno, esto simplemente ha sido una probadita, es la tercera parte de lo que normalmente se ve en las sesiones sabatinas aquí en la biblioteca José García de Letona. Los esperamos todos los sábados de 11 a 12:30. Hasta la próxima.